bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Irving. Mi nombre es Ángel. Y pues como ya vieron en el título del video, pues vamos a estar hablando sobre las películas del Señor de las Moscas. Y la ley de Herodes. Y pues vamos a debatir, a dar nuestro punto de vista. Opinión sobre qué nos pareció, qué pensamos de la película. Ajá, y pues esperamos que les guste. Bueno, Ángel, pues primero que nada, la película inicia con un accidente de avión donde solamente sobreviven niños y pues quedan varados en una isla. ¿Tú recuerdas cuál fue la reacción de los niños al sobrevivir y estar en la isla? Pues lo que recuerdo fue que tenían en cierto punto un poco de miedo, no tanto por el temor de que estaban solos en la isla, quedaron solos sin autorización de nadie, sin la supervisión de alguien. Alegría porque pues eran como si estuvieran vacaciones. Sí, ahí mismo lo decían los cadetes, que podrían hacer lo que quisieran, que no había nadie que les pudiera poner un alto, alguien que tuviera autoridad para poderles decir algo. Entonces, pues sí, o sea, como que en ese momento la reacción de los cadetes no fue como de que podrían quedarse ahí por el resto de sus vidas, el no poder ser rescatados, no les pasó de primera opción por la mente. Al inicio también hacen un debate para poder elegir un líder. Cuando eligen a Ralph como líder por tener el rango mayor de todos los demás cadetes, que todos lo consideran de buena manera que él sea el líder, más capaz de poder sacarlos adelante. Y por ahí cuando usan la caracola, que fue para poder un símbolo para poder tener el control, o que alguien tuviera el control de como mantener el orden, como mantener un orden, ¿sí? Como lo dices, era un símbolo de democracia, lo que era el que portara la caracola, pues podía alzar su voz, dar su propia opinión sobre lo que quisiera decir. Era como para mantener el orden ante el grupo. Y pues sí, fue la caracola que encontró Piggy, que fue tuvo un papel muy importante en la película, como cuando encendieron la fogata. Sí, que Ralph, pues, la posibilidad para mantener a todos a salvo era de hacer la casa, que para poder comer, para poder sobrevivir, y también lo de mantener una fogata para poder pedir ayuda al exterior si en caso dado que pareciera un avión, un barco, que hubiera una pequeña, pues hacer cualquier cosa para ser notados, ser vistos, tener una posibilidad de poder ser rescatados de la isla. En cambio, Jack, bueno, eso fue lo principal objetivo de Ralph, que era permanecer la unión entre los cadetes, buscar salir de ahí, ser rescatados, y el que mantenía un poco la conciencia de mantener la civilización. Por otra parte, Jack tenía como objetivo la cacería para vivir día a día, ¿me entiendes? Lo tomaba más en cuenta, era más como para libertinaje. Así como mencionas de que ya su prioridad era como quedarse ahí. Sí, pues se ve en la película como de darles ideas a los demás, a los más pequeños, de que no van a ser rescatados, que ahí se van a quedar, para pues, que no busquen en sí la idea de Ralph de seguir con la fogata. No le hicieron caso desde el principio. Cómo la abandonaron cuando pasó un avión. Sí. Si lo hubieran visto, pues hubieran salvado desde un principio. Pero pues al no importarles eso, enfocarse más en la casa, en la diversión, pues se ve cómo siguen más a Jack. Pues sí, es una cualidad de Jack que tiene, de que es muy manipulador. Controlador. Sí, controlador.
pues convenció a muchos de los cadetes de llevarle la contraria a Ralph. Pues sí, pues como eran los que más estaban cazando, los que más podían sobrevivir, como quien diría en su vida, Sí. no tanto, no buscar más que nada la salida de la isla, sino que pues Sí. mantenerse vivos. Y al principio de hecho hacen como una tipo de elección que todos los cadetes mayores se van de parte del lado de Jack, De Jack. y todos los cadetes menores se quedan de la parte del lado de Piggy y de Ralph. Pues sí, también se ve como los que siguen a Ralph pues siguen más que nada su comportamiento más salvaje. A A Jack. Jack. Sí, poco a poco se van haciendo más salvajes, el cómo la alimentación el tener que cazar si hizo una necesidad los volvió cada vez más salvajes. Ya casi no cazaban por necesidad, sino Ajá. por gusto. Se ve como pues ya no tenían temor de nada, no les importaba casi ya nada más que, pues, ¿cómo se diría? Su diversión en sí. Ajá. Y cómo también Jack los influenció al decirles que hay un monstruo en la cueva. Ajá. Que pues, la mayoría de gente le tuvo miedo al monstruo, pensaron que era no un monstruo, sino como un animal salvaje. Ajá, cuando el cadete menor se da cuenta de que en realidad no hay un monstruo en la cueva. Cada que corre a avisarles. Ajá, que corre a avisarles. Simplemente el simplemente hecho era de que en realidad no había un monstruo, una bestia, porque era una bestia lo que decían los cadetes. En realidad no era una bestia quien estaba en la cueva, sino que la verdadera bestia oscura estaba en cada uno de los cadetes. Pues sí, a la forma de reaccionar y cómo se iban comportando, Ajá. que poco a poco iban perdiendo pues, lo que es la civilización. Ajá. Ya les daba igual todo, eran más salvajes. Sí. Y pues como dices, el menor que intentó avisarles, cómo Ajá. reaccionó otro grupo de Jack. Sí, pues poco a poco se fue perdiendo la moral entre los cadetes, que simplemente el hecho de que cuando les fue a avisar el cadete que no era una bestia, que no era una bestia quien estaba en la cueva, Si no, pues era el, ¿cómo se llama? Su El teniente, capitán. el capitán. Ajá, cómo lo matan salvajemente todos los que estaban de parte del lado de Jack, y hagan como si nada malo hubiera pasado, pues fue como una demostración de que ya no, sí, exactamente, la civilización ya no tenía retorno, ya no existía una civilización. No, y aún así si regresaran a la sociedad, pues ya no, y serían los mismos. Ajá, pues de hecho, no solamente fue en esa muerte la del cadete que les fue a avisar, sino también en la muerte de Piggy. O sea, intentar ir dialogar. Ajá. Que él intentaba que todos tomaran conciencia de poder salir de ahí, que no quieran vivir ahí, continuar su vida ahí. Sí, fueron varias veces las oportunidades en las que fue Piggy y Ralph al convencer a los demás cadetes que siguieran el plan de poder ser rescatados, y pues ahí la última vez no tratan de convencerlos y al contrario terminan matando a Piggy. A Piggy, que le avientan la piedra. Sí. Que pues era el personaje que más tenía sentido común, el que tenía muy buenas ideas de poder ser rescatados, y pues lastimosamente Lo terminan matando, exactamente. Que pues de ahí empieza todo, de que Ralph queda solo y el grupo de Jack pues intenta matarlo. Ajá, que van corriendo detrás de él. De hecho es una parte irónica la manera en que rescatan a los cadetes, que son los que menos pensaban que podrían ser rescatados, al momento en el que los rescata un hombre. Un grupo de militares. Sí, era un grupo de militares, pero la primera persona que vieron fue un hombre que tenía un rango mayor de ser salvaje, ya que venía de
es de guerra, ajá, pues es La lo única más, forma, pues, lo único que regresaron hacia ellos fue por el fuego que sí, hicieron. o sea, es lo más irónico de que terminó llegando una persona que es más salvaje y que al momento de esa persona ver a los niños solamente pensó que estaban jugando y los niños no tenían forma de explicar o todo lo que habían pasado, todo lo que habían sobrevivido. no tenían conciencia de todo lo que ya habían hecho. Entonces, pues me pareció una película demasiado interesante. Como mensaje de la película, en mi opinión, nos dice la ligera línea que hay entre mantener el orden y el caos para mí. Para mí fue más como ver el lado salvaje de las personas, de que pues por cualquier cosa, por mínima que sea, puede salir, pero lo mantenemos guardado por el hecho de las reglas y normas. Como si se llega a perder algo, si no hay cierto nivel de autoridad, como todos pueden hacer lo que les da la gana. Y pues como en un abrir y cerrar de ojos se puede perder la civilización y todavía aparte el problema psicológico que les ocasionó a los cadetes. Igual que van a tener que vivir después de ser rescatados. Ajá. Y pues eso fue sobre la película del Señor de las Moscas, que sí nos pareció muy interesante. Y bueno, ahora cambiando de tema a la película de La Ley de Herodes, ¿sabes cómo comienza la película? Pues todo comienza con el asesinato del que era el alcalde del pueblito, y pues como los del partido querían pues mantener todo controlado porque se acercaban las elecciones, como buscan a otra figura y a la que encuentran pues más fácil para tener el cargo durante los 5 meses pues fue Juan Vargas. Ajá. Como pues él llegó con su idea de querer hacer las cosas bien, de querer mejorar el pueblo, no aceptar sobornos. O sea, era la persona ideal para tener ese cargo. Sí, era más que nada pues lo que todo político dice ser, o lo que todos pues, quieren en un político. Sí, que sea honesto, que decía que no quería nada de corrupción al tener ese puesto, ¿verdad? Y pues se ve como intenta buscar dinero pues para financiar todo, y pues se va con el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice? Secretario. Con el secretario, para que le pues financie, pues este le dice de que pues que no lo va a solventar. Que le dice la famosa frase o te chingas o te jodes. Sí. Y solamente le da la pistola y el libro de leyes. Entonces solamente les da esa opción y se pone a repasar, a estudiar, porque pues como querían sacar, el doctor quería que cerraran el prostíbulo, sí, porque le daba mala imagen al pueblo. Entonces se pone a estudiar un día antes, ¿verdad? Sí, para repasar, a ver cómo puede sacar a la señora, ¿verdad? Y cuando va a hablar con ella, que pues la señora pues se enoja y como que no quería, y pues termina sacándole la pistola, que al final de cuentas pues la señora se lo termina agarrando golpes y la termina hiriendo a la señora, y luego pues se termina marchando, ¿verdad, Juan? Y después viene y lo busca la señora del prostíbulo para poder llegar a un acuerdo. Sí, así para poder que no cerraran el congal, y que pues le da un moche a Vargas, pero pues él al principio no quería aceptarlo. No quería le ofrece el dinero, y como aún seguía siendo en ese punto de la película una persona honesta, lo rechaza. Pero pues la señora se lo da pues doble, como quien diría, y pues por sí pues lo termina convenciendo. Sí, lo termina aceptando,
y pues es como un punto de referencia donde ya hay un pequeño cambio en él. Ajá. Lo que no quería hacer lo terminó haciendo, y pues de ahí en adelante pues empieza a cobrarles pues comisiones, impuestos A todos los negocios. sí, para poder sacar dineros que supuestamente iban a ser para mejorar el... para la mejoría del pueblo. Y pues también ahí se ve cómo se deja influenciar por el poder. Ajá, o sea, poco a poco le fue gustando el poder y abusó de él, ya que como va pasando el tiempo, la señora le deja de pagar, le deja de dar dinero y lo deja que se meta con las mujeres que vendía. O sea, ya no era tampoco ya por el dinero, ya solamente estaba disfrutando de su poder. Pues, como la señora también se hartó de eso y contrató al guardaespaldas. Ajá, o sea, cada vez dejó de ser el hombre honesto que era y cada vez hacía acciones inmorales, poco a poco. O sea, más que nada como actuar los gobernadores. Ajá. En realidad. Que de hecho tú sabes por qué cuando salió esa película se hizo tan popular. ¿Por qué? Porque esta película era demasiado directa y decía demasiadas cosas y dejaba ver muy mal al partido político que en ese entonces era el PRI, quien gobernaba en esos años. Por eso se hizo muy famoso la película, se hizo muy famosa la película. Ajá. Entonces, de hecho trataron de censurar esa película, pero pues lograron sacar su versión original y pues por eso llamó mucho la atención de todas las personas. Y volviendo pues tocando ese tema, pues se ve en la película como ya los ciudadanos pues quieren ver qué está haciendo con el dinero, con todo lo que ha sacado. Sí. Y pues él les promete un negocio, no un negocio, una mejoría. Sí, y pues como primera idea da luminarias. Ajá. Que al final de cuentas nomás termina poniendo un solo poste para que no le sirve de nada. Sí. Y ya pues sigue aprovechando su poder, y en un arranque de estar harto de que los pobladores no quisieran pagar y todo, pues va y mata a la señora del prostíbulo. Sí, y al guardaespaldas que contrató la señora, ya que se estaba aprovechando de su negocio sin pagar nada y solamente abusando de su poder. Sigue siendo lo mismo, se ve como ya fue un cambio más radical, ya no era el mismo que el inicio. Sí, pues ya se corrompió todo. Literal, él se disfraza de Herodes, donde demuestra su versión real de quién era esa persona, de cómo la fue corrompiendo el poder poco a poco. El poder y sí, esa demostró la verdadera persona que era ya al final de la película. O sea, cómo le pasó lo mismo que a todos, que al alcalde anterior. Al alcalde anterior, exactamente. Y pues también se ve como también descuida a su esposa y esta lo termina engañando. Ajá. con el gringo. Sí. Que al final pues se ve donde los pobladores van y exigen su dinero. Ajá. Quieren mejorías. Y ya se lo había robado a la esposa. La esposa con el gringo. Que en cierta parte también la esposa fue fundamental en el cambio de Vargas, ya que como también fue teniendo esos beneficios de que le incitaba a seguir con el poder. Sí, le incitaba a seguir haciendo cosas malas a Vargas para tener cada vez más y más y más. Pues al final los pobladores van y lo buscan y no encuentran. No lo encuentra, pero él ya no tiene el dinero, pues se lo había robado a su esposa y se termina salvando por el único poste que puso. Y es donde llegan las autoridades y pues ya se puede decir que lo salvan de ahí. Calma todo el desorden que había en ese Sí. pueblo. Y bueno, pues en conclusión sobre la película, pues me pareció muy interesante y pues
cómo las personas cambian al querer cada vez más poder, o que son personas honestas y se va corrompiendo su forma de ser por la ambición y por quererse aprovechar y tener beneficios. Pues sí, así como es como el personaje Vargas, que al principio pues empieza a querer hacer mejoría para el pueblo, querer hacer las cosas bien, y pues como a poco pues va obteniendo poder, y pues le gustó y terminó haciendo pues, lo que quería, y aprovechó todo pues para poder tener un beneficio propio, y no más que nada en el pueblo, que al final de cuentas no cumplió lo que prometió, o sí lo cumplió pero no como dijo, nomás fue como para calmar a las personas que estaban exigiéndole pues los resultados de todo lo que ha hecho. Y pues así como pasa pues con todas las personas en general, que nomás le dan cierto poder y la mayoría termina aprovechándolo para su beneficio y no dando el ejemplo a los demás ni buscando mejorías o que todo esté bien, sino más que nada pues cuando tienen el poder la mayoría de personas pierde su sentido común y se va hacia el lado del egoísmo, de querer nomás pensar en ellos y no en los demás, afectándolos de una u otra forma y afectándose pues él mismo también. Bueno, pues espero que les haya gustado este podcast. Y pues eso fue todo. Muchas gracias.